Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de trabajo. Antes que nada voy a presentar la mesa. Está en el centro de la mesa el rector de nuestra universidad, el padre Eduardo Casarotti. A mi derecha nuestro invitado especial, el doctor José Joaquín Brunner. En el extremo derecho el doctor Pablo Landoni y Panambia Abadí, que la más importante está... La más importante siempre es el postre, queda al final, Panambia Abadí. Y mi nombre es Carlos Romero, de la Vicerrectoría Académica. Luego diré algunos datos más en extenso de cada uno de ellos, pero quiero dar antes que nada la palabra a nuestro rector para inaugurar este acto. Bueno, muy buenos días a todos. Le quiero dar una muy cordial bienvenida a todos los que están presentes hoy acá. Bueno, en particular al doctor José Joaquín Brunner, que hoy nos acompaña. Realmente es un gusto y un honor contar con su presencia en Montevideo todos estos días. Quiero dar también la bienvenida a las autoridades y académicos de distintas universidades, del Ministerio de Educación que están aquí presentes, del Consejo Consultivo, de la UDELAR, de la ORT, al rector de la UEM, de la UDE, de distintos institutos universitarios que hoy nos acompañan. También quiero agradecer especialmente a Universia, en la persona de Marcelo Alfonso, la organización de todos estos eventos. Voy a hacer una muy breve introducción. La palabra la va a tener hoy prácticamente todo el tiempo nuestro invitado principal. Pero creo que para la Universidad Católica del Uruguay, para los actores del sistema universitario, para el país también, creo que es una inmensa oportunidad contar hoy con la presencia en Montevideo durante estos días del doctor José Joaquín Brunner. Va a estar presente aquí en la universidad en distintos actos, en distintos lugares de trabajo. En particular, también va a estar en la prensa en varios momentos, o sea, vamos a tener posibilidades de escucharlo de distintos lugares y también participar un poco de su altísima experiencia. Ustedes saben, los que están aquí presentes, es uno de los más destacados especialistas del mundo en sistemas y en políticas de educación superior. En particular, los que estamos aquí presentes hemos aprendido mucho de la educación superior en América Latina, gracias a sus artículos, a sus presentaciones y sobre todo al informe que hoy vamos a presentar. Sin duda que todas estas contribuciones han sido significativas para hacer del sistema de educación superior un campo académico, un campo de estudio, así como también para el diseño y la implementación de políticas que sin duda en nuestro continente sobre todo han contribuido a la mejora de los sistemas universitarios en varios de nuestros países. Estas contribuciones al desarrollo de la mejora de la educación superior son múltiples. Evidentemente los informes son los que más quizás hemos leído muchos de nosotros, han sido hechos por CINDA, por Universia, por el Banco Mundial, sobre todo los años 2007 y 2011, siguen siendo para nosotros un material de consulta, pero quizás lo que a mí más me ha ayudado personalmente, y creo que a varios de los que estamos acá, es a mirar un poquitito globalmente los sistemas universitarios en el mundo, en América Latina, a visorar un poco hacia dónde van las tendencias de futuro, explicar también fenómenos difíciles de comprender, también sugerir soluciones a los muchos problemas que hay, sobre todo por la expansión de la matrícula universitaria, la diversificación de las instituciones de educación superior. Creo que para todos nosotros que trabajamos en los sistemas universitarios, Brunner se ha convertido en un referente ineludible. Por eso hemos decidido invitarlo y que esté entre nosotros y ayudarnos también a pensar. Creo que Uruguay está en un momento histórico importante, me parece, en este tema de los sistemas universitarios. Yo tengo una tesis, la he dicho en varios lugares. Creo que si miramos la historia de la educación en el Uruguay, los cambios más importantes que han habido en el sistema de educación en el país se han dado en educación superior. Es una opinión discutible, probablemente, pero me parece que la matriz de la educación superior desde el año 1985 al presente ha cambiado radicalmente en el país. Estamos en una lenta consolidación de un nuevo sistema, una consolidación que implica, por un lado, un crecimiento exponencial de la matrícula universitaria, pero también lo más importante es la diversificación de los prestadores de educación superior en el país, la diversificación de las instituciones de educación superior. Esa diversificación se ha hecho inicialmente desde el lado de la gestión privada del sistema de educación superior, pero estamos iniciando en el país un proceso también de diversificación de los proveedores de educación pública en educación superior. Yo creo que los próximos 10 años van a significar la consolidación del sistema universitario. Yo creo que esa consolidación implica pensar
pensar mucho mejor lo que estamos haciendo, pensar sobre todo con una cabeza de calidad, de aseguramiento de la calidad de los sistemas que estamos implementando. Y la verdad que creo que traer expertos en estas temáticas, personas que nos ayuden a pensar la consolidación de este sistema, creo que es fundamental en este momento para el país. Entonces digo, me parece que tenemos que pensar juntos, pensar con aquellos que están pensando más ampliamente, traer a aquellos que han logrado avisorar lo que está pasando en otras partes y de alguna manera pensar desde las mejores prácticas, desde los mejores sistemas, tratar de traer, sobre todo a América Latina, pero a otras partes del mundo, aquello que nos pueda consolidar con un buen sistema universitario. Uruguay, lo hemos dicho muchas veces, ha tenido un excelente sistema universitario, estamos en un proceso de cambio, de transformación, esperamos y deseamos que esto sea para la mejora de todo el sistema y para la mejora especialmente de nuestros estudiantes y de nuestros profesionales y de nuestros académicos en particular. Y después, bueno, la Universidad Católica del Uruguay, yo creo que la figura de los que estamos en esta mesa hoy, en muchos de los que están aquí presentes, quiere formar parte de esta reflexión. El rector en particular está especialmente interesado en los temas de educación superior. En este momento, Pablo Landoni no lo sabe, pero estoy por hacer un proyecto, presenté un proyecto en Alemania para estudiar la evolución de los sistemas de educación superior en las universidades católicas. A mí me interesa un poquitito, es un tema medio particular. ¿Qué ha pasado con las universidades católicas en el siglo XX y con la diferenciación también como prestador? Como casi nadie ha estudiado este tema. Después le voy a preguntar a Brunner quién lo ha estudiado. Y yo, como soy jesuita y rector, y como la Compañía de Jesús tiene en este momento 30 instituciones de educación superior en América Latina, me he hecho varias veces la pregunta, ¿cuántos alumnos atendemos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y cuántas instituciones hay en América Latina? Empecé a preguntarle a los especialistas y no mandaban muchas respuestas y al final decidí hacer un proyecto personal y propio que lo acabo de presentar en Alemania. Pero bueno, es un tema que nos interesa a todos, creo que es bueno estudiar lo que está pasando en estos momentos, así que agradezco especialmente la posibilidad de contar con usted para reflexionar sobre estos temas. Quiero también, y darle la palabra ahora a la Vicerrectoría Académica, que es la que ha organizado este evento dentro de la institución, bueno, a su vicerrector Ariel Cuadro, que se ha tomado esto también con muchísimo interés, a los integrantes de la Vicerrectoría que están aquí presentes, en particular a los que siempre estamos más cerca también de estos temas, que están aquí en la mesa con nosotros, el doctor, magíster Carlos Romero, el doctor Landoni, también a Panambia Badí, que nos ha acompañado desde esta casa, ahora nos acompaña también desde otros lugares del país. Bueno, y darle especialmente la bienvenida al doctor Brunner. Le dejo la palabra a Romero, que nos va a presentar un poco la actividad de esta mañana. Muy bien, muchas gracias. La actividad tiene básicamente la presentación central de nuestro invitado, que luego tendrá dos comentarios hechos por el doctor Landoni y la doctora Abadí, luego de lo cual queda abierto el espacio para las consultas, las preguntas, las intervenciones de todos los aquí presentes. Y paso directamente a presentar a nuestro invitado, el doctor José Joaquín Brunner. Es chileno, es investigador, consultor y académico, que actualmente se desempeña en la academia en la Universidad Diego Portales de Chile y en la Universidad de Leiden en los Países Bajos, aunque ha sido profesor invitado, profesor permanente en una serie de universidades tanto en Chile como en otros países de América Latina y de Europa. Es autor o coautor de 35 libros y ha editado o coordinado otros 9. Publicó capítulos individuales en más de 100 libros y numerosos artículos de revistas académicas. Es consultor en políticas de educación superior en cerca de 30 países, tanto de América Latina, en África, Europa Central y del Este, Asia Central, Europa Occidental, Egipto, para una serie de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la OSD, BID, UNESCO, etc. Es por lo tanto, como ya decía Eduardo, un honor y un placer tenerlo aquí entre nosotros y le cedo la palabra. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, colegas, en la mesa de esta mañana. Muy buenos días a todos. Para mí, en realidad, un motivo de especial alegría estar acá y poder conversar con colegas del Sistema de Educación Superior del Uruguay para presentar este trabajo que auténticamente es una obra colectiva. Este es el informe de la educación superior que se viene publicando ya por segunda vez y la idea es seguirlo publicando cada 5 años con el apoyo y patrocinio de Universia, la gestión académica de CINDA y el último volumen contó además con el apoyo del Banco Mundial y de la Fundación Telefónica de España.
Es un trabajo en el que participaron alrededor de 50 coautores. Yo soy el coordinador y editor general, pero en cada país uno o más académicos especialistas en análisis de sus sistemas nacionales hicieron los respectivos aportes. Participaron 22 países, prácticamente todos los países del área iberoamericana. El volumen es un intento de cubrir en alrededor de 450 páginas los principales aspectos de los sistemas nacionales de educación superior, desde el punto de vista de la provisión, la plataforma institucional, los fenómenos de admisión y selección y composición del estudiantado, las tareas de investigación y de docencia, el financiamiento, el gobierno, el aseguramiento de la calidad. Son los distintos capítulos y está construido de tal forma que en realidad los coordinadores con lo que contamos es con la información y con los análisis que proveen los autores nacionales. Y por cierto, por la propia naturaleza del documento tratamos de no hacer rankings ni construir jerarquías de instituciones como está tan de moda hacer, sino fundamentalmente poner a disposición de la comunidad académica iberoamericana la mayor cantidad de información posible. Esfuerzo frustrante en muchos aspectos, porque en realidad la información de nuestro sistema, tanto de las instituciones como de los sistemas nacionales, suele ser extraordinariamente pobre, contradictoria, aún en cuestiones tan fundamentales como matrícula. No es clara realmente cuánta es la matrícula que hay en Iberoamérica, ya lo veremos ahora. Y para qué decir en cuestiones mucho más sofisticadas, la construcción de indicadores, por ejemplo, de eficiencia interna de los sistemas y de las instituciones, etc. Es muy difícil de hacer por la desigual calidad de la información que se maneja en los distintos países. Pero en fin, entre el 2007 y el 2011 ha habido ciertos avances en estas materias. Yo no voy a hacer una comparación, digamos, de estos dos momentos, sino directamente presentar en cada uno de los capítulos algo que a mí me llamó la atención, un aspecto de los sistemas que me parece que a la luz de la información recogida por el informe vale la pena conocer y discutir, partiendo por la plataforma institucional que hoy día tenemos en Iberoamérica. El número de instituciones es algo inimaginado, creo yo, antes de conocerse el informe. Es muy difícil tener una información detallada, y no está en la información internacional, de cuántas son las instituciones de educación superior de Iberoamérica. Como ustedes ven ahí, la cifra viene a ser algo así como 16.000 instituciones de educación superior en Iberoamérica, donde el gran aporte, por cierto, es de América Latina. España y Portugal tienen sistemas bastante más homogéneos del estilo europeo, con pocas instituciones en general, salvo el caso español en los institutos de formación profesional que han proliferado en grandes cantidades. Dentro de este total, alrededor de 4.000 se supone son universidades o instituciones equivalentes, es decir, instituciones que a sí mismas se llaman universidades o que ofrecen carreras de aquellas que la clasificación internacional estándar de la UNESCO denomina como carreras de tipo 5A o carreras de tipo 6, es decir, carreras basadas en programas de relativa duración, 4 o más años, que tienen por base disciplinas científicas, que preparan en un conjunto de competencias relativamente sofisticadas para el ejercicio de las profesiones en el mercado laboral, o estudios de posgrado. 4.000 universidades en el conjunto de Iberoamérica, de las cuales la mayor parte son instituciones privadas, y una cifra también significativa, alrededor de 1.400, son universidades o instituciones equivalentes de carácter público. Esto muestra que los procesos de diferenciación de la provisión de educación superior han aumentado de manera muy intensa en Iberoamérica y particularmente en América Latina durante los últimos 20 años, diferenciación tanto horizontal de distintos tipos de instituciones como vertical, en el sentido de ofrecer distintos niveles de programa.
Si uno pudiese contabilizar los programas, probablemente en el conjunto de Iberoamérica se ofrecen, no tengo ningún cálculo porque eso ya es mucho más difícil de obtener, pero mínimamente 100.000 programas de educación superior, lo cual es fácil imaginar los enormes desafíos que representa desde el punto de vista, por ejemplo, del control de calidad o del aseguramiento de calidad o como se quiera llamar. El caso de América Latina tiene ciertamente desde el punto de vista de la plataforma institucional una característica muy saliente que comparte con países del Asia y con Estados Unidos, que es el hecho de tener sistemas mixtos de provisión. Muchas veces seguimos todavía pensando en categoría y en términos de los años 1950, cuando uno podía hablar de unos sistemas bastante homogéneos. América Latina debe haber tenido, recuerdo haber hecho una contabilidad de alrededor de 75 universidades en el año 1950, con 250.000 alumnos en total en América Latina, número de estudiantes que hoy día tiene la Universidad de Buenos Aires o la UNAM, la mayor parte de ellas de carácter público, o por lo menos en los países con claro predominio público. Hoy día tenemos como característica central sistemas mixtos de provisión, particularmente en América Latina. El caso de los países europeos del área iberoamericana es distinto. Portugal tiene un desarrollo creciente, bastante intenso de la educación superior privada. En España es de tamaño bastante más reducido. En América Latina la mitad de la matrícula hoy día se estima que está en instituciones privadas, algo más de la mitad de la matrícula. No tenemos el mayor número, en términos de números absolutos, de estudiantes en instituciones privadas del mundo, eso está en Asia, pero la mayor proporción del total, medida como porcentaje, está en América Latina. Y hay, por lo tanto, una creciente disconformidad y malestar con respecto a qué es lo que estamos llamando universidad, ¿no? Y muchas veces en la tendencia de nuestra región y en la cultura aún académica de la región se retrotrae el tema a una cuestión de normativa y se dice, bueno, pero es que en mi país la Constitución o la ley orgánica o la ley base de la educación superior define la universidad por 3 funciones fundamentales, que es básicamente docencia, investigación y extensión, y solamente las universidades que combinan de manera generalizada estas 3 funciones tienen, entre comillas, el derecho a llamarse universidades. Esa es una discusión un poco bizantina, porque en la práctica, digamos, los sistemas están constituidos tal como están constituidos en cada uno de nuestros países, y a final de cuentas, más allá de lo que diga la ley, la realidad es que contamos con estas 4.000 instituciones que se clasifican a sí mismas y que los países reconocen como universidades dentro de sus sistemas. Y por cierto, una parte muy importante de ella se aparta de manera bastante notoria del modelo de universidad que combina sistemáticamente docencia de nivel de pregrado y de posgrado con investigación en un conjunto amplio de disciplina e investigación, como hoy día se entiende, de carácter, digamos, internacional, con publicaciones en revistas registradas internacionalmente y que entran en todo el sistema de la contabilidad, como puede ser ICI o Scopus, etc., ¿no? Yo intenté hacer un ejercicio muy sencillo tomando la información de Scopus y diciendo, bueno, de estas 4.000 instituciones que hay en Iberoamérica, ¿cuántas de ellas efectivamente uno podría llamar universidades de investigación en el sentido norteamericano de la palabra, pero no usando las categorías de la Carnegie Foundation, porque entonces son muy exigentes, dado que combinan volumen de producción de artículos científico-técnicos registrados internacionalmente, más número de graduados en programas de doctorado? Y en ese sentido solamente uno podría decir que tal vez Brasil tiene algunas 2, 3, 4 research universities en el sentido norteamericano de la palabra, pero tomando un criterio más realista, con básicamente de producción de artículos científicos registrados internacionalmente, sin preocuparse de su impacto medido por la cita, sino solamente la producción,
uno puede llegar a la conclusión de que de las 4.000 universidades, América Latina tiene 67 universidades que producen, en este caso yo usé como categoría, más de 600 publicaciones registradas en Scopus anualmente en el periodo de los últimos 5 años, que es el que usa esta estadística. Luego hay otras 70 universidades más o menos que uno puede llamar universidades con investigación, es decir, universidades que en algunas áreas tienen una producción relevante y que publican, por lo tanto, entre 200 y un poco y por debajo de 600 publicaciones anualmente. Y luego junté todavía universidades emergentes a la investigación, es decir, universidades que en nuestros países están publicando o 100 o menos de 100, pero más de 50 artículos anualmente como promedio en los últimos 5 años. Si uno toma este concepto amplísimo de universidades de investigación con investigación y emergentes a la investigación, uno concluye que hay en torno a 10%, digamos así, de universidades que tienen algo de investigación y que uno podría decir son descendientes, aunque sea lejanas, del modelo humboldtiano, ¿no? Que es el modelo que hemos usado cuando definimos la universidad constitucional o legalmente. Finalmente, a lo que referimos y a lo que referían nuestros teóricos de la universidad cuando hablaban de una idea de la universidad, la idea subyacente era la famosa idea de la Universidad de Berlín en 1810, la idea de Guillermo von Humboldt, de instituciones que hacían simultáneamente docencia a partir de la investigación a través de sistemas pedagógicos básicamente basados en la idea del seminario o el taller, ¿no? Bueno, poca universidad humboldtiana en esta nueva realidad, en este nuevo escenario de la educación superior latinoamericana, y una gran proliferación de instituciones que, aún llamándose universidades, son exclusivamente docentes o que tienen tal vez la publicación casi por azar de algunos pocos artículos anualmente porque pasó por ahí un investigador que lograba publicar 3 o 4 artículos anualmente, pero eso no lo he contado yo como universidad donde hay efectivamente una institucionalización de la investigación. Quienes pueden decir legítimamente que han institucionalizado o tienen el proyecto de institucionalizar la investigación no pasan más allá de 1 de cada 10 de estas 4.000 universidades en la región. Es una cifra que debiera llamarnos la atención para nada. Si uno toma la Carnegie, la famosa clasificación de la Carnegie y mira las también cerca de 4.500 instituciones de educación superior o 5.000 que hoy día tiene Estados Unidos, cuando concluye cuántas son las universidades que ellos clasifican directamente como Research Universities, son alrededor del 6 o 7%. De modo tal que si uno agregara este concepto más amplio de universidades con investigación y universidades emergentes, probablemente allá tendrían 15, 18% de estas universidades que tienen realmente o proyectan llegar a tener investigación. Y esa es la realidad. Mantener universidades de investigación hoy día en el mundo es carísimo. ¿Para qué decir universidades de clase mundial? Podemos hablar después de estas famosas universidades que están entre las 500 principales del ranking de Shanghai o del ranking del Times Higher Education. Eso tiene, digamos, yo suelo hacer la comparación, una universidad de las 100 primeras de los Estados Unidos, que no es la Universidad de Harvard ni es Caltech, o sea, no es de las primeras 10, una de ellas gasta como presupuesto anual el total del presupuesto anual en educación superior que gasta Chile en alrededor de 200 instituciones. Son alrededor de 5.000 millones de dólares. Eso es lo que gasta Chile en su presupuesto de educación, son 2 puntos del producto chileno, y eso vale el presupuesto de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, que está, como digo, entre las 100 primeras. Es decir, estamos hablando de algo que ya veremos está muy lejos de las capacidades de América Latina. Estos odiosos cuadros de los países que muestran cuántas universidades hay de instituciones de investigación en las columnas de color azul o instituciones con investigación en la columna roja,
muestra que además el número de instituciones de investigación está altamente concentrado en América Latina. Son unos pocos países los que tienen universidades de investigación, hecho con esta base de contabilidad que yo acabo de presentar. Y se agregan algunos otros pocos países en el caso de la columna roja, donde aparecen las universidades de investigación, ¿no? De modo tal que además tenemos que hacer esta diferenciación de nivel nacional. Estamos hablando de realidades completamente distintas cuando hablamos de Brasil o de Chile, por ejemplo. Brasil es un país que tiene un sistema científico, técnico y universitario de alta consolidación en cuanto al núcleo de universidades de investigación. Es algo que ha construido a lo largo de 40 años con políticas de Estado, con un esfuerzo enorme, con formación doctoral que no imaginamos la magnitud del esfuerzo que ha hecho Brasil para formar profesores universitarios con doctorado dentro del propio país, etc. Si uno mira América Latina ahora y separamos de España y Portugal en términos de su inserción en la llamada sociedad del conocimiento, tomando un conjunto de variables que uno podría considerar relevantes para caracterizar a nuestros países dentro de estas sociedades o economías de conocimiento, lo que observamos es que si bien en el mundo nosotros demográficamente como continente o región representamos el 9% de la población, en la mayor parte de dimensiones o variables que podría uno considerar de interés para caracterizar las sociedades nacionales como parte o no del mundo de la sociedad del conocimiento, nada más que en matrícula de educación superior logramos superar nuestro propio peso demográfico dentro del mundo. Tenemos el 9% de la población mundial, pero tenemos el 12% de la matrícula de educación superior, lo cual habla del enorme dinamismo que ha tenido el proceso de masificación de la matrícula en América Latina. En todos los demás indicadores que tienen que ver con el producto, con el valor agregado por las industrias intensivas en tecnología, formación doctoral, ¿cuánto producimos nosotros de los doctores en el mundo? El 4%. ¿Cuánto de la producción científica registrada por Scopus? El 3%. ¿Cuánto de los alumnos internacionalmente móviles, es decir, que salen a estudiar posgrado afuera, o cuántos recibimos nosotros? El 2%. ¿Qué es lo que pesamos en el mundo de las patentes registradas en los Estados Unidos? El menos del 1%. ¿Y cuántas universidades tenemos entre las 500 primeras de Shanghai? Bueno, sabemos, tenemos 2 o 3%, y entre las 100 primeras 0%, ¿no? Es decir, medidos, si yo pusiera al lado, lo he hecho en algún momento ese ejercicio, nuestro peso en distintas variables de recursos naturales, somos efectivamente una región del mundo que lideramos en varias dimensiones de participación en el mundo, por ejemplo, en explotación de cobre, en explotación de soya, en exportaciones de productos agrícolas, en explotaciones mineras varias. Pero cuando comparamos esa, que es nuestra gran fortaleza, con nuestro desarrollo en distintas dimensiones o variables que tienen que ver con sociedades y economías cada vez más sofisticadas en términos de la generación, transferencia y utilización de conocimiento, ya vemos el grado de intelectualización de la división del trabajo, representamos efectivamente un peso relativamente muy menor dentro del contexto mundial. Decía que en cambio hemos avanzado mucho en masificación de la matrícula. Este cuadro pretende distinguir países de acuerdo a las categorías propias de la sociología entre instituciones de élite, que se suponía, de acuerdo a las categorías de la sociología norteamericana, que eran países donde la tasa bruta de participación era inferior al 14%. Ya en América Latina, en países que tengan información sobre su propia matrícula, no hay ya países cuyo sistema pueda definirse como propiamente de élite. Luego, esta clasificación distinguida, sistemas nacionales en distintas fases de masificación, que van entre el 14% y el 50% de tasa de participación, y una etapa final de universalización de la educación superior con más de una participación de tasa bruta superior al 50%.
Como ustedes saben, países como Finlandia, Corea, hoy día están cerca de la plena universalización de su educación superior, es decir, tasas de alrededor del 90%. Se dice que Cuba, digo se dice porque las cifras cubanas están poco validadas internacionalmente, pero la información que los propios países entregan a la UNESCO muestra que Cuba tendría una tasa de participación plenamente universal, sería superior a la tasa de participación que en la educación secundaria tienen muchos países como por ejemplo Uruguay. Argentina, Uruguay, Venezuela, Chile estarían todos ya en fase de universalización de su educación superior, y luego un conjunto de países de Panamá a Brasil están ya en etapa de masificación plena, es decir, con más del 33%, y algunos países están por debajo de esa tasa de participación. Puse como benchmark América del Norte y Europa con una tasa de participación, de acuerdo a la última estadística de la UNESCO, de alrededor de 3/4, es decir, 3/4 de la cohorte estaría participando en la educación superior. Esto mirado como proyección hacia el futuro, yo creo que no tiene misterio alguno. Cuando dicen, mire, es imposible hacer cualquier tipo de proyección o de perspectiva de futuro en el caso de la educación superior, porque son sistemas muy especiales, muy turbulentos, son muy distintos de un país a otro. Hay una cosa que no es ni turbulenta ni misteriosa. Vamos a llegar a la universalización de la educación superior en todos los países del mundo. Estoy exagerando, puede ser que en algunos 2, 3, 5 no, pero básicamente en la gran mayoría de los países del mundo en el siglo XXI llegarán a tener educación superior universal. Es decir, llegarán a tener una educación superior que cubrirá al 90 o 100% de su población en algún momento de vida de la población. Es decir, en la generación de mis nietos en Chile, todos ellos van a cursar educación superior en algún momento de la vida. No necesariamente al salir inmediatamente de la secundaria. La gran mayoría lo hará en ese momento. Otros lo harán después, cuando tengan 30 años, 40 años, harán algún tipo de certificación de educación superior. Lo harán presencialmente, lo harán a distancia, lo harán certificando experiencia. Habrá muchas otras formas que las que hoy día aceptamos como legítimo reconocimiento de la educación superior, y también de ese tema podemos hablar más adelante, pero qué duda cabe, esta es la gran transformación de la educación superior de América Latina. Cualquier análisis que uno quisiera hacer hoy día de América Latina respecto de lo que dije recién del año 1950 tiene que partir por este cuadro. Es decir, hemos pasado de 250.000 alumnos a cerca de 25 millones de alumnos. Esa es la realidad, y eso trae consigo una gran cantidad de desafíos en el plano de los métodos pedagógicos, de la organización curricular. ¿Es posible seguir pensando en estas cifras y en su crecimiento con una oferta de carreras de 5 años que terminan durando 7 u 8 años en promedio real en América Latina? ¿Es posible pensar en sistemas universales donde el 50% en promedio de aquellos que se inscriben desertan antes de recibir ni siquiera un mínimo reconocimiento de los estudios que han hecho, que es la cifra de deserción promedio de América Latina? ¿Hay la posibilidad razonable de sostener sustentablemente en el tiempo, desde el punto de vista económico-financiero, sistemas de esta magnitud con la tecnología docente que usamos hoy día? Es decir, querer tener a todos nuestros alumnos sentados en sala de clase con un profesor hablándoles directamente. Lo más probable es que ninguna de estas cosas estén bien acompasadas con la nueva realidad de la educación superior en América Latina. Es decir, vivimos con un modelo del siglo XIX o del siglo XX para tratar de enfrentar realidades que están totalmente desquiciadas respecto de ese modelo y que nos presentan unos desafíos que efectivamente insistimos en manejar con la antigua tecnología, y no estoy hablando solamente de las tecnologías materialmente inscritas en los aparatos como este que estoy usando, sino en el paquete tecnológico que representa el organizar la transmisión de conocimiento y la enseñanza y el aprendizaje de la forma como históricamente lo hemos hecho en los últimos siglos y como seguimos haciéndolo a pesar de que ya estamos en una fase, digamos, completamente distinta. Uno de los grandes desafíos tiene que ver con el origen socioeconómico de los alumnos que están llegando a las universidades en países como Chile, Venezuela, Argentina, Colombia, etc.
una proporción creciente de los estudiantes que reciben nuestras universidades y que pretendemos formarlo como formábamos a pequeñas minorías hace 50 años atrás, provienen ahora de los quintiles, de los 3 quintiles de menores recursos. Vienen de familias donde los padres no tienen educación secundaria completa, vienen de hogares donde no hay un solo libro, donde no hay, por cierto, un computador, vienen de unas trayectorias escolares precarísimas, donde no han aprendido a leer en profundidad, donde no entienden efectivamente textos relativamente complejos, y los exponemos a un primer año de ingeniería enseñándoles matemática como lo hacíamos cuando a la universidad llegaban solamente los alumnos de unos pocos colegios particulares pagados y de unos muy buenos liceos públicos, ¿no? Y ahí hay una especie de desencuentro total que en buena medida explica las tasas de deserción. Las tasas de deserción, por cierto, tienen en todos nuestros países una raíz también de carácter económico, pero lo increíble es que los estudios más detallados en México, en Colombia y en Chile, que son los que yo conozco, muestran que la razón principal de la deserción no es económica, sino que es fundamentalmente académica, ¿no? Y tiene que ver con básicamente el hecho de que hoy día la composición social del alumnado tiene estas características. Acá lo que llama la atención en el caso de Uruguay son las bajas tasas en general de terminación de la secundaria, pero ustedes conocen ese fenómeno, no necesito nombrarlo yo. Y dentro de eso, la baja proporción de jóvenes de los quintiles, del primer quintil, digamos del quintil más pobre, que llega a terminar, a concluir su educación secundaria. De modo tal que, digamos, esto tiene desventajas, pero también una gran ventaja, que es que Uruguay puede aprender mucho más rápido de lo que están haciendo y cómo lo han hecho y las enormes dificultades que han enfrentado países en fases más adelantadas de la masificación, con una mayor participación de alumnos provenientes de los quintiles de menores ingresos y que tienen menor capital cultural y social, que finalmente es lo que más pesa a la hora de los estudios académicos. Entonces, hay, digamos, como todavía Uruguay ha tenido que enfrentar en pequeño este enorme desafío, efectivamente tiene la posibilidad de prepararse mucho mejor de lo que otros países estuvieron preparados cuando de golpe se vieron enfrentados a esta nueva realidad. Este cuadrito básicamente lo que hace es, dejando afuera los 28 países con mejores resultados en el PISA, mostrar los resultados PISA de los siguientes países hasta el último, que si no mal recuerdo es Kirguistán, que está allá abajo, más un estado de la India, con los alumnos como ustedes los conocen, que los distribuye PISA en la escala de lenguaje. Divide a los alumnos en porcentajes de acuerdo al nivel de competencias que han alcanzado. Y acá lo que interesa son los colores más oscuros, el negro y el gris oscuro, que es el porcentaje de estudiantes que en cada uno de los países no alcanza el mínimo de las competencias que se supone un joven adolescente debiera tener a los 15 años cuando da la prueba PISA. El hecho es que América Latina, donde aparecen los países destacados, los que allí participan, entre 1/3 y 66% de nuestros jóvenes que están en la secundaria cuando dan la prueba PISA no tienen el mínimo de las competencias. Para ponerlo en una fea metáfora, si uno los echa al agua, no tienen la capacidad de mantener la cabeza por encima y se ahogan. No han aprendido el mínimo de destrezas para poder mantenerse a flote cuando uno los pone en una sociedad que se supone altamente alfabetizada, que requiere destreza y habilidades y conocimientos relativamente sofisticados para poder entender la editorial de un diario, para poder comprender los requisitos que se están pidiendo en un desplegado que convoca para un puesto determinado de trabajo, para entender qué es lo que significan tasas de interés bancaria, es decir, actividades que son de la vida cotidiana, que es la que mide el PISA. PISA no mide para nada, digamos, cuánto se memorizaron determinadas fórmulas matemáticas. Lo que pide es que alguien aplique las matemáticas a la tasa a calcular una tasa bancaria o qué es lo que le significa dentro de su sueldo el tener un crédito con tal o cual tasa de un centro comercial. O entender y relacionar la información
que está dispersa dentro de un texto de la vida cotidiana, como puede ser los que yo acabo de nombrar. Bueno, 1 de cada 3 en el caso del país que le va mejor, hasta 2 de cada 3 en el caso del país latinoamericano que le fue peor en la prueba del 2009, no tienen esas características mínimas. Y sin embargo, una parte importante y creciente de ellos está ingresando a la educación superior y está, entre otras cosas, queriendo estudiar carreras de derecho, carreras de sociología, de psicología, que son altamente demandantes en términos de este tipo de competencia. Y lo más notable es que tienen el derecho a hacerlo. O sea, digamos, no hace sentido ya decir hoy día, bueno, eso demuestra que hemos avanzado equivocadamente porque estamos dando una oferta educacional y estamos queriendo incorporar a todos los jóvenes a algo que es especialísimo, que es la educación superior, que es la equivocación que cometemos cuando aplicamos los conceptos del año 50. Hoy día no tiene nada de especial la educación superior, es la natural continuación de el ciclo secundario, que se supone entrega la base de competencias genéricas que las personas adultas necesitan para vivir en sociedad, y es la educación terciaria, que por eso se llama terciaria en casi todos los países del mundo, y ya no higher education, porque no tiene nada de especial ni de superior, ni es el nivel más alto. Es un tercer ciclo que va a ser tan universal como la secundaria, como ya lo es en muchos países, donde se adquiere por primera vez una cierta competencia específica para el desempeño de roles determinados en el mercado ocupacional. Eso es lo que es, digamos, ¿no? Y por lo tanto, todo el mundo efectivamente tiene derecho, y de hecho va a tratar de ejercerlo, de poder estudiar en la educación terciaria. Lo que pasa es que estamos teniendo que lidiar en nuestra parte del mundo con unos resultados de formación primaria y secundaria extraordinariamente pobres, lo cual para la política representa dilemas enormes. ¿Cuánto hemos de invertir en educación superior y en educación primaria, preprimaria y secundaria a lo largo de la primera mitad del siglo XXI? ¿Es sostenible o no es sostenible, para nombrar un tema incómodo, la gratuidad de la educación superior cuando tenemos todavía estos enormes déficits en la educación primaria y secundaria? En fin, esas son cuestiones que todo aquel que ha estado involucrado en la formulación y decisión de políticas públicas en el área educacional sabe que va a tener que enfrentar necesariamente en esta primera mitad del siglo XXI. Ya decía, no hay buenos indicadores de eficiencia interna de nuestras instituciones. Si uno usa el indicador más grosero, que es cuánta matrícula necesita cada país para producir un graduado, de acuerdo a las cifras oficialmente entregadas por los países, esto va entre 5 o 6 estudiantes matriculados en varios países de América Latina, hasta más de 10 en los casos, por ejemplo, de Argentina y Uruguay, para el grupo de países para el cual existe información comparable. Es decir, hay niveles de eficiencia interna muy distintos en distintos sistemas nacionales. Ya hay países que requieren tener una masa de matrícula mucho más grande para producir un graduado, cosa que en parte refleja la estructura curricular, la arquitectura de títulos y de grado y la arquitectura curricular de nuestros países. Es decir, es obvio que los países europeos que gradúan por primera vez a los 3 años, máximo 4, con un bachillerato, de acuerdo a los principios de Bolonia, tienen un nivel de eficiencia interno medido al primer grado muchísimo más alta que la de América Latina. Ellos necesitan 3 estudiantes en promedio para producir un graduado, pero lo producen en 3 o máximo 4 años. Nosotros queremos y comparamos nuestras cifras por obligaciones de la estadística internacional de la UNESCO en un primer grado que se obtiene nominalmente a los 5 años, pero que en realidad se obtiene, en el mejor de los casos, para los pocos que llegan, en 7 u 8 años. Y por tanto, efectivamente, el grado de eficiencia interna. Y por eso yo decía, hay que pensar si a lo largo del siglo XXI nosotros vamos a poder mantener esto, que ahora sí es una anomalía mundial. Desde el momento en que Europa abandonó el esquema
de carreras largas y pasó a adoptar el esquema anglosajón de un bachillerato de 3 o 4 años y de una maestría profesionalizante de 1 o 2 años, América Latina ha quedado como la única región del mundo que pretende tener un ciclo de alta especialización desde los 18 años hasta el otorgamiento del título de psicólogo o sociólogo o médico o ingeniero o lo que sea, ¿no? Vamos a quedar efectivamente como una anomalía completa en el momento que Asia, que se está moviendo con gran rapidez hacia el esquema anglosajón o de Bolonia, complete su proceso. Seremos a esa altura entonces el único continente que pretende con todas sus flaquezas económicas sostener una educación superior altamente especializada desde el primer día, con alumnos que provienen de un sistema escolar cuya formación de competencias básicas es extraordinariamente flaco y pobre, ¿no? Es un cuadro extraordinariamente contradictorio el que presenta, digamos, nuestra educación superior mirado a la luz de la información de este informe. Bueno, dos pequeños temas todavía para terminar. Uno, control externo de calidad. Ustedes saben que en el mundo hoy día más de 150 países tienen sistemas de control de calidad, sistemas de aseguramiento de la calidad para su educación superior. En América Latina, formalmente consolidados están los sistemas en la mayor parte de los países. Tienen sistemas de reestructuración varios. Chile debiera ahora, porque pasar de sistema consolidado a reestructuración, porque hemos experimentado una crisis severa de nuestro sistema de acreditación y por lo tanto estamos rehaciéndolo y refundándolo. Y hay algunos países que todavía no han logrado formalmente la ley, quiero decir, establecer. Entiendo que esa es la situación de Uruguay hoy día, donde no hay todavía, digamos, una ley que establezca un sistema de aseguramiento de la calidad, que en realidad uno debiera considerar que tiene varios aspectos. Tiene el aspecto de la acreditación de todo tipo de instituciones públicas y privadas, tiene el sistema de licenciamiento de instituciones privadas nuevas y, más importante o tan importante como las dos cosas anteriores, tiene un sistema de información para orientar la decisión de los alumnos que sea condigno con sistema altamente diferenciado, donde de repente un estudiante en Chile hoy día tiene por delante suyo 10.000 programas. Tiene que elegir frente a 10.000 programas y tiene cada cual sus propias preferencias, y lo que le ofrecemos como información es un ranking unidimensional donde ponemos 200 instituciones desde la número 1 a la 200, que es una cosa completamente bárbara de hacer, digamos, y no le dice nada al estudiante que quiere estudiar sociología. Y le dicen, mire, la mejor universidad globalmente considerada en promedio es la Universidad de Chile o la Universidad Católica. ¿Y qué es lo que le sirve? ¿Qué es lo que le dice a ese estudiante que lo que quiere saber es dónde están las mejores carreras de sociología miradas desde el punto de vista de sus intereses, que pueden ser muy distintos de uno a otro? Eso es lo que ofrece extraordinariamente bien, por ejemplo, el sistema alemán, que lo llaman equivocadamente ellos mismos el ranking del CHE, porque el CHE es el centro que hizo, que en realidad no es un ranking, es un ranking individualizado de carreras a gusto, digamos así en términos feamente mercantiles, del consumidor. Es decir, un estudiante se sienta delante de la pantalla y elige las 10 carreras de sociología que son mejores para sus intereses. Y sus intereses los determina manejando 70 variables que dispone el sistema, que son donde están los profesores que más publican internacionalmente, donde existe el mejor clima estudiantil, donde se hacen las mejores fiestas, donde están los autores que más han publicado. Esas seriamente son donde se hace más deporte. Si a alguien le interesan esas 7 cosas, las pone y le da una ordenación y dice, Heidelberg tiene la mejor carrera de sociología, segundo Berlín, tercero qué sé yo, cuál otra universidad. Pero otro al lado le da con otras variables, obtiene otro ranking, que es lo lógico que debiera ocurrir. Bueno, un buen sistema de aseguramiento de la calidad debiera darle al estudiante, digamos, el poder de efectivamente decidir con base en rica y diferenciada información, porque si los sistemas están tan diferenciados, no hace sentido que la información entonces sea homogénea y tenga una sola dimensión, como por ejemplo, cuánto investigan las universidades.
¿Qué es lo que le dice eso a la 80% de los alumnos de América Latina que van a ir a universidades donde no hay investigación? Y en cambio no hay un solo criterio aceptado y legitimado en nuestras sociedades que diga qué es lo que es una buena docencia. Y por lo tanto uno tendría que manejar sofisticadamente otro tipo de información. Bueno, entonces aquí el informe muestra realidades muy distintas de los países y los enormes desafíos que tenemos para armar bien estos sistemas. Financiamiento, desgraciadamente, la información más comparable no es la de los informes nacionales, que es muy heterogénea en general, pero particularmente en lo relativo a financiamiento, porque cada país tiene convenciones para manejar qué es lo que es gasto público en educación superior, cuentan o no cuentan investigación científico-tecnológica, los respectivos sistemas nacionales de innovación entran o no entran, los créditos y las becas, cómo se contabilizan, la moneda y las diferencias cambiarias. Entonces uno tiene que recurrir a la mejor información, que es la de la OECD. Uruguay lamentablemente no está en esa información, y la de la UNESCO, que es la más completa en términos de cobertura, pero que es más de menor profundidad. Ahora, desgraciadamente, para los últimos 5 años, Uruguay no ha estado entregando información, ¿no? Cuando la UNESCO no la publica, no es porque la UNESCO tenga mala voluntad, sino que es porque el gobierno está atrasado en la entrega de la información nacional. Por lo tanto, no se sabe, desde ese punto de vista, con este comparador, que es porcentaje del PIB, cuánto gasta Uruguay en gasto público y privado, que es lo que muestra este gráfico, que como ustedes ven en América Latina, precisamente porque tenemos sistemas mixtos y porque hay varios países donde se paga en el sector privado y a veces también en el público, claramente la educación superior, el total del esfuerzo nacional es enorme, en contra de lo que muchas veces decimos los investigadores en América Latina, de que nuestras sociedades no se preocupan de la educación superior. Bueno, gastamos, en general nuestros países gastan más que lo que gastan los países de la OECD, medido en términos de esfuerzo nacional. El esfuerzo nacional promedio de los países de la OECD, que es el club de los países ricos finalmente, es 1.5. 1 público, 0.5 privado. Ese es el promedio. Hay diferencias grandes entre países, pero en el promedio es eso. América Latina, como ustedes ven, tiene varios países, entre ellos Chile, Colombia, Brasil se está acercando, Paraguay se está acercando, que gastan más de 1.5, es decir, más que el promedio de los países ricos, lo cual significa que el esfuerzo que se hace en relación al tamaño de la torta que es el producto es muy importante, ¿no? Ahora, es un esfuerzo combinado entre lo público y lo privado, lo cual muchas veces presenta problemas que podamos conversar después, que tienen que ver con el balance de cuánto debiera poner el privado y cuánto debiera poner el público, lo cual, desde el punto de vista estrictamente económico, tiene que ver con cómo calculamos el valor de bienes públicos y de bienes privados que produce la educación superior, ¿no? Y en función de eso uno podría decir, bueno, al Estado le corresponde financiar de partida todo lo que es producción de bien público por parte de la educación superior, porque los bienes públicos los financia la renta nacional. Pero también hay parte de los beneficios de los cuales nos apropiamos los graduados, que se manifiestan luego en tasas de retorno altas a nuestro propio capital humano. Esa parte debiera contribuirla el privado. Entonces, encontrar estos equilibrios es algo, no digo técnicamente difícil, puede serlo desde el punto de vista de los economistas, pero es políticamente muy complicado, muy debatido, muy arduamente debatido en América Latina. Ahora, este cuadro se acompaña con el siguiente que muestra, y ahora hay menos países incluso en la comparación, cuánto significa ese famoso esfuerzo que hacen los países ahora en términos del gasto por estudiante. Y entonces nos encontramos con que en el promedio los países de la OECD están gastando hoy día alrededor de 13.000 o 14.000 dólares en paridad, digamos, calculado en paridad de poder de compra para poder hacer la comparación, cosa que también gasta España. España gasta en el promedio de los países de la OECD, pero en América Latina, salvo el sector público de universidades públicas de Brasil, que gastan altísimamente 12.000 dólares, que se acerca a la Universidad de San Pablo o la Universidad de Campina
gastan algo que se acerca al promedio de una universidad en Holanda. En cambio, los otros países, México, Chile, Argentina, y para qué decir todos los otros cuya información no tenemos, lo más probable es que gastan mucho menos que el promedio de los países de la OECD. Es decir, hacemos un esfuerzo mayor que el de los países de la OECD para terminar teniendo un gasto por alumno debido al enorme avance de la masificación que en muchos países no alcanza hoy día en paridad de poder de compra a $1.000. Yo no sé cuánto será en Uruguay, pero me temo que ha de ser parecido o inferior al de Argentina, o estoy muy equivocado. Para mí está más el tema de financiamiento. El último estudio de hace como 10 años daba 2.000. Ya. Que es la manera, digamos, tradicional de hacerlo comparativo. O sea, esto es lo que... El problema es que y acá tenemos dos datos. Sí. Entonces comparamos los datos que tenemos. Entonces terminamos haciendo este tipo de indicadores. A mí particularmente no me dicen nada. Y creo que a nadie le dicen nada. Lo que pasa es que tenemos tan poca información buena que para calcular esto bien no lo podemos llegar a hacer. Entonces usamos este tipo de grandes de datos, cifras generales. cifras. Ahora, las cifras generales sí dicen algo en términos de ahora el esfuerzo individualmente aplicado y cómo está evolucionando en el tiempo, por ejemplo. Hay una buena parte de los países de América Latina donde durante los 80 el gasto por alumno claramente decayó, fue la famosa década perdida que llamó la CEPAL, y por ejemplo en los 2000, acompañando el crecimiento de muchos de nuestros países, pero yo no sé las cifras para Uruguay. Uruguay ha crecido económicamente a tasas relativamente altas durante los últimos 10, digamos, si uno tomara el promedio para los últimos, no sé, 6 o 7 años. Ahora, ¿eso ha significado que el gasto por alumno esté creciendo a esa misma velocidad? O en general, siquiera que esté creciendo. Son cosas que uno debiera poder saber, porque de lo contrario, cuando a uno le dicen, no, pero es que en nuestro país gastamos muy poco, ¿qué significa eso? ¿No? Lo más que uno puede es mirar el deterioro o no, por ejemplo, de la infraestructura de las universidades. Generalmente eso se usaba en los 60 y se decía, mire usted cómo está deteriorada la universidad en República Dominicana. Fue construida para 20.000 alumnos y hoy día tenía entonces 50.000 alumnos. Y claro, no cabían y por lo tanto estaba todo en un franco deterioro. Pero son indicadores demasiado gruesos, sobre todo si después queremos calcular algo que también es discutible, pero que es un instrumento interesante para la política pública, que son las famosas tasas de retorno. Bueno, ¿qué significa haber hecho como país una inversión de tantos dólares en una persona respecto de lo que va a ser su flujo de ingreso a lo largo de la vida luego que se gradúa? Y cuánto retornan, digamos, distintas profesiones, etcétera. Todo eso en realidad para hacer políticas de educación superior y particularmente políticas de financiamiento de la educación superior, creo yo que es importante tener y armar, digamos, sistemas de información que permitan conocer esto en detalle. Los países desarrollados obviamente que tienen mucha mayor información disponible hoy día de carácter... Bueno, primero, ¿no? que además en base a muchos de ellos basan el financiamiento de las instituciones conociendo el dato de cuánto cuesta un estudiante. Exacto, exactamente. Y ese dato nosotros no lo conocemos, claro. y la verdad que ni siquiera tenemos los elementos para calcularlo. Bueno, y eso, oiga, no es un problema uruguayo, es un problema latinoamericano. Uno va a una universidad en América Latina y pregunta por el costo, ¿cuánto le cuesta a usted producir un ingeniero comparado con un psicólogo, una enfermera? Y en una parte de la universidad le dice, mire, no, eso no es algo que nosotros hagamos ese cálculo, el Estado financia a un cierto nivel y nosotros nos ajustamos al nivel del financiamiento del Estado. Otras veces me ha ocurrido a mí en mi propio país que yo voy, el rector o el vicerrector económico o el encargado de las finanzas de la universidad me dice, mira, a ti como investigador y porque eres amigo mío te voy a dar la información pero con prohibición de usarla. Y yo le digo, ¿de qué me sirve? O sea, no me la des porque... Si te reconoces que te la estoy pidiendo como investigador, no me digas que además soy amigo, con lo cual me estás tratando de cazar de que yo no use tus cifras. Si no las puedo usar como investigador, no me las dé. Porque ¿de qué me sirve? Las tienen, pero no se quieren reconocer, entre otras cosas, porque también el gobierno está siempre mirando con interés cuál es el costo real de las universidades que él financia, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos ahí un problema bien serio. Bueno, termino diciendo
que en el capítulo final del gobierno, de los sistemas y las instituciones, yo diría dos cosas. Así como uno ve enorme dinamismo en otras áreas de las universidades, en el tema del gobierno, tanto de universidades públicas como privadas en América Latina, el análisis que muestran, y muchos de los autores de los países lo dicen así, ocurre muy poco, no solamente en el periodo de los últimos 5 años, sino que en las últimas décadas no ha habido grandes cambios. Se mantiene el sistema tradicional de gobierno en la universidad pública, y en las universidades privadas el principal, entre comillas, el dueño, sigue siendo el que define y decide la mayor parte de las cosas. Es probable que ambos sistemas estén bien cuestionados hoy día en la literatura internacional. Si uno compara el otro continente donde en términos de gobierno de las instituciones había un peso de los modelos tradicionales, que es Europa, todos los países europeos, desde Francia, Alemania, Holanda, a los países nórdicos, el dinamismo del sector gobierno es tan fuerte como el dinamismo del sector financiamiento. Es decir, se ha innovado tanto en países como Holanda, Finlandia, Suecia o Alemania en cómo financiar la educación superior que en cómo gobernar y gestionar las instituciones públicas, ¿no? Cambios realmente dramáticos que acá no osamos ni siquiera empezar a conversar porque es o políticamente incorrecto o es de mal gusto en nuestros países hablar de este tipo de temas. El hecho es de que en ese sentido el dinamismo comparativo es muy distinto en países europeos. Nombro a los europeos y no a otros porque tienen tanta tradición como tenemos nosotros o más de fórmulas tradicionales de gobierno de sus universidades. Y en términos de gobierno de sistema, diría yo que lo que más claramente aparece en los informes es que en general en nuestros países, a nivel del gobierno, del poder ejecutivo, la adaptación a las nuevas realidades, a las nuevas demandas de gobernanza, la palabra que usan en España, del sistema de educación superior no se ha producido. Es decir, muchos de nuestros ministerios siguen contando con el aparato en términos de personal profesional, de instrumentos de política, de análisis, que tenían cuando tenían el 10% de los alumnos que tienen hoy día y cuando gastaban el 10% de lo que tienen que gastar hoy día en educación superior. Un típico caso es, para no hablar de otros países, mi país. Mi país sigue teniendo dentro del Ministerio de Educación Superior una división de educación superior donde hay un director y 2 o 3 profesionales, cada día más difíciles de conseguir porque están mal pagados, porque tienen que negociar con un sistema extraordinariamente complejo y todo es ingrato en la negociación. Y dicen, bueno, ¿por qué yo, académico que me llama el ministro de Educación a que lo acompañe en esta tarea, habría de ir a trabajar a cargo de una función donde no voy a tener dinero, no tengo información, no tengo instrumentos estadísticos, no tengo la posibilidad de contratar 15 o 20 profesionales y luego me piden que haga convenios de desempeño con el rector de la principal universidad del país? ¿Quién soy yo, me dice el director, para ir a sentarme con el rector de la Universidad de Chile y negociar un convenio de desempeño? Ha habido que buscar un sistema rarísimo de contratar a los negociadores de los convenios de desempeño de fuera del ministerio para que a nombre del ministerio, digamos, negocien lo que en Francia negocia el ministerio. En Francia el director del Ministerio de Educación se sienta con el director de la Universidad de Burdeos y negocia de igual a igual y sabe tanto como el rector o más que el rector del teje-maneje interno y de las cifras internas de la universidad, de los costos por alumno y de todo. Entonces es una negociación real para llegar a fijar cuál va a ser el programa de presupuesto de los próximos 3 años de esa universidad a través de esta parte que se entrega por convenios de desempeño y cuáles van a ser las metas del convenio de desempeño, etc. Nuestros ministerios están lejos de poder hacer eso porque efectivamente no tienen los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, de información necesarios para para coordinar, conducir, guiar al sistema en su conjunto. Además de la dificultad de que los sistemas en América Latina son públicos en parte y en parte crecientes son privados, respecto de los cuales entonces hay otro tipo de problema de cuál es la incidencia del gobierno respecto de los entes privados en la educación superior. Es decir, debiéramos tener ministerios o ministerios de educación superior, ciencia y tecnología, o como se llamen, o donde se les quiera poner, pero debiéramos tener agencias públicas extraordinariamente potentes
para poder manejar y proyectar y conducir sistemas de educación superior que se han vuelto tan complejos, y eso está claro de los informes que no ha ocurrido durante el último tiempo en casi ningún país, diría yo, con la excepción probablemente de los desarrollos que Brasil ha hecho también en ese plano con sus sistemas de gobierno a nivel estadual y a nivel federal. Pero diría que es el único país donde uno ve efectivamente que va surgiendo un aparato de dirección y coordinación del sistema que se condiga, digamos, con la complejidad del propio sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, como anunciamos al comienzo, vamos a tener 2 comentarios de unos 10 minutos cada uno. Comenzamos con Panambí. La doctora Panambí Abadí es abogada por la Universidad de la República, es máster en Educación Superior por la Universidad de Minnesota y es doctora en Administración de la Educación Superior por la Universidad de Southampton. Actualmente es encargada de programas y proyectos de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo. En la Universidad de la República es la encargada de la Fundación Eduardo Acevedo de la Facultad de Agronomía e integra la Comisión de Mercosur, así como la Subcomisión de Convenios Internacionales y Tratados y la Subcomisión de Reconocimiento de Estudios y Títulos de la UDELAR. Entonces, para mí también un placer tenerte y tienes el micrófono. Bueno, gracias a la Universidad Católica por esta invitación. Para mí es un gusto estar aquí y además es un honor compartir la mesa con el profesor Brunner. Bueno, como decía Carlos, yo soy una burócrata de la administración universitaria, así que probablemente mis observaciones estén muy relacionadas con temas de administración de los sistemas de educación superior, y Pablo, que tiene más un enfoque de política de educación superior, balancee más las observaciones desde su óptica. Cuando uno lee este tipo de informes, que entiendo que la mayor parte de ustedes no lo leyeron, así que probablemente lo están conociendo a través de los comentarios del doctor Brunner, quiero decir que me parece que cualquiera de los que ha leído este tipo de informes ve que bueno, cada tantos años leemos este tipo de informes. En general leemos el mismo tipo de información. Hay una especie de columna vertebral de la información que proporcionan estos informes sobre el estado de la educación superior en Iberoamérica. Evidentemente hay un avance con respecto a algún tipo de información. Creo que todavía seguimos contando con datos muy generales. Usted ha mencionado algunas cosas y yo quisiera profundizar en alguno de ellos. A mí en general no me gusta trabajar sobre la técnica de análisis que hemos usado mucho en la educación superior siempre, y es usar la estadística y comentar la estadística. Porque después la literatura en educación superior termina siendo una estadística, un comentario de la estadística y un señor que comenta el comentario del que comentó la estadística. Y no trabajamos en la construcción de buena información y buen análisis y buen pensamiento de la educación superior como para realmente hacer algo al respecto. Es decir, me parece que son muy útiles este tipo de informes, pero necesitan mucho más. Y para lo cual somos las instituciones las que tenemos que trabajar mucho para que esto realmente sea mucho más útil y también para que efectivamente se pueda desarrollar buena política pública en la educación superior, que es algo que nos está faltando. En el caso de Uruguay, claramente. Pero en el caso de la región también. Tenemos cosas muy aisladas, muy de empujes concretos o puntuales. Tenemos, por suerte, los presidentes o los ministros o los directores de educación que se reúnen todos los años y firman la misma declaración de que van a crear el espacio común del conocimiento, etcétera, 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 etcétera. Maravilloso, pero después cuando hay que hacer política pública, las cosas cuestan mucho más. Ahora, para hacer política pública hay que tener buenos datos, y no los tenemos. Creo que este informe lo revela y ahí vengo a mi condición de burócrata de la educación superior, porque claro, ahí es cuando uno lee este tipo de informes, lo que a mí, por ejemplo, que soy una señora mayor ya, trato de mirar lo que no veo, lo que no está. Y evidentemente hay cosas que no están. ¿Por qué? Porque no están, porque no pueden estar, porque no tenemos los datos como para poder decir qué son. Por ejemplo, quiero tomar 2 o 3 ejemplos porque me parece que son fundamentales. Voy a agarrar el que me parece más fundamental. Perdóneme, usted me entendió, ¿no? Voy a tomar el que es el más fundamental a mi modo de ver, y es que realmente no sabemos qué es lo que pasa dentro de la universidad. No sabemos quiénes entran, sabemos qué color tienen, si son mujeres, si son hombres, si son ricos, si son pobres,
si vienen de tal barrio, no sabemos qué pasa adentro. Sabemos quiénes se van, ¿verdad? Sabemos quiénes ingresan, sabemos quiénes salen. Ahora adentro es una caja negra. Y como decía un compañero mío, esta caja negra se puede llegar a convertir en la caja de Pandora, porque realmente puede llegar a pasar cualquier cosa. Y eso es un asunto muy preocupante, porque ese es nuestro métier. Ese es nuestro métier como universidades, lo que pasa adentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el tipo se queda, si el tipo se va, si progresa, si no progresa, ¿por qué no progresa? ¿Por qué se queda? ¿Por qué se va? Eso que hoy es el concepto de la participación, más allá, creo que es un concepto más allá del concepto de acceso, ese que hemos manejado siempre, ¿no? El acceso a la educación superior. Bueno, está bien. ¿Quiénes llegan? Ahora, ¿quiénes se quedan? ¿Por qué se quedan? ¿Cómo se quedan? ¿En qué condiciones se quedan? Ahí está metida mucha cosa. La institución, el estudiante, la sociedad, el contexto y muchos otros elementos más. No los estamos analizando. Y eso es un tema importante, porque efectivamente yo quiero decirles, ahí me pongo cambio de burócrata a madre. Yo como madre quiero saber qué es lo que pasa en nuestra universidad. Esa es la verdad. Y sí, porque yo tengo hijas y quiero saber, no solamente quiero saber el listado de programas, no, quiero saber qué pasa. ¿Se quedan? ¿No se van? ¿Por qué se quedan? ¿Dónde se trancan? Son todas cosas que nos hemos acostumbrado a manejar chismes, o a manejar cosas que no tienen un fundamento científico. Entonces, los datos efectivos de lo que pasa dentro de la caja negra a mí me preocupan mucho. Yo creo que tenemos que encontrar la forma en la que, porque ojo que en esto estamos todos metidos, todos tenemos un grado de culpa de que esto no esté procesando bien. Porque primero las instituciones no estamos registrando bien los datos. No registramos los datos. Nosotros tenemos grandes sistemas de información que reposan sobre grandes sistemas de administración. Ahora, si el funcionario que registra el dato no es cuidadoso de registrarlo cuidadosamente, correctamente, o al menos de registrarlo, y no marcar un campo para poder pasar al siguiente campo, eso no se va a solucionar nunca. Entonces las instituciones no damos el dato, los ministerios no recogen el dato, porque no me digan, yo cuando veo esos datos que vienen de UNESCO, me quiero morir. Yo digo, ¿de dónde los habrá sacado UNESCO? Y no quiero hablar mal de UNESCO, porque ustedes saben que no está bien hablar mal de UNESCO. Pero les quiero decir que efectivamente, yo cuando veo los datos de internacionalización, yo se lo contaba a Carlos el otro día y a Pablo. Y una vez se lo comenté a la profesora Lemaitre, porque da la casualidad que estoy trabajando en un proyecto de internacionalización y de movilidad de estudiantes. Y cuando uno ve los datos que proporciona UNESCO sobre la movilidad de estudiantes, los estudiantes que salen al exterior, yo digo, ¿de dónde la sacó? Porque los gobiernos no la están registrando. Estarán registrando una mínima parte del dato. El dato que proporcionan las universidades no lo tienen. Y al menos lo puedo decir con respecto a Brasil, a Uruguay y a Argentina y a Paraguay. Porque este es el proyecto en el que estoy trabajando y los investigadores que trabajan conmigo es lo que me dicen. Ellos esos datos no los tienen. ¿Y por qué no los tienen? Porque las universidades no lo estamos registrando. Y obviamente después las universidades no lo dan a los ministerios. Y yo les digo solamente ese pequeño segmento que es el estudiante que viaja o que sale. No tenemos al académico, sin duda. El académico no tenemos ni idea de cuántos salen, por qué salen, para qué salen, por cuánto tiempo. No sabemos. Ni siquiera sabemos el lugar donde se formaron, no sabemos nada. Entonces, los temas de internacionalización son otro de los temas clásicos en los cuales decimos, bueno, ojo, que nos está faltando mucho el dato. Estamos diciendo que queremos hacer política. ¿Qué? ¿Vamos a seguir haciendo política en base a sensaciones? ¿En base a me parece que? Bueno, refiero a esto porque creo que acá hay una responsabilidad de todos y que es una responsabilidad que tenemos que saber enfrentar de alguna manera. Me parece que sin duda los ministerios tienen un rol fundamental en esto, porque son los que tienen que estar de una manera responsable informando al ciudadano de la República acerca de cómo se están haciendo las cosas. Y evidentemente los ministerios, como decía el profesor Brunner, tienen grandes problemas para esto. Entre otras cosas porque además registrar datos no es una pavada. Y armar sistemas de información no es una pavada, no la arma cualquiera. Y francamente lo que nos termina pasando es que cuando falta la información buena se generan estos inventos que son los rankings. Y yo lo digo, si alguien quiere discutir conmigo el asunto de los rankings, yo lo digo con mucho gusto. Creo que es un invento que termina supliendo la falta de información correcta que tiene que tener el ciudadano de la República y del mundo. Finalmente, quiero mencionar, cerrando mi capítulo de burócrata, y que ya te voy a estar terminando, ¿no?
Quiero mencionar algo que no lo sé si lo hemos mencionado. En el informe de educación superior en Iberoamérica elaborado por CINDA, el autor nacional es Carlos Romero. Y yo creo que me gustaría hacer esa mención especialmente. Carlos es un querido colega y amigo, es un valioso colaborador y su informe ha sido muy bueno. Yo lo quiero señalar especialmente y creo que además hubiera sido muy bueno. Yo sé que Carlos está implicado y probablemente por ser el organizador no quiso meterse, pero hubiera sido muy bueno que hubiéramos encontrado el lugar en el cual Carlos nos hubiera podido mencionar un poco más su informe sobre la educación superior en Uruguay. Y ahí, finalmente, quiero decir que lo que nos pasa además en este informe de educación superior en Iberoamérica, cuando se habla del informe de educación superior en Uruguay, llega hasta el año 2011 y yo creo que los cambios más significativos se dieron después. En un estado como el nuestro, en el cual se da muy poca cosa, ¿no? Porque nosotros vivimos en ese estado de paz, de paz porque no pasa nada, ¿no? En realidad. O pasa muy poca cosa. Capaz que, quiero decir, a nosotros pasa mucha cosa. Ahora, el que viene de afuera dice, pero acá no pasó nada. Porque claro, uno va a otros países y se encuentra con todos los años que va y hubo algo. Hubo un green paper, un white paper, un cambio. No, acá lo único que cambiamos a veces son los ministros, pero las políticas en general no se cambian. Y de hecho ni siquiera cambiamos el lugar donde se confeccionan las políticas. Pero sí creo, y todavía no sé bien, pero quiero avanzar una idea, porque capaz que Pablo después lo menciona, que yo creo que la creación de una nueva universidad pública en Uruguay es uno de esos elementos fundamentales que creo que va a remover mucho el sistema de educación superior en Uruguay. Si es que ahí tenemos ideas divergentes de si realmente es un sistema de educación superior. Yo creo que no, pero sé que hay colegas que comparten la mesa que creen que sí que hay un sistema de educación superior. Ahora, la UTEC, que es la Universidad Tecnológica, que es una creación reciente, todavía no sabemos bien cuál va a ser su perfil, pero evidentemente es otra universidad pública, en un esquema como el nuestro, en el cual tenemos una universidad pública única durante mucho tiempo. El sistema cambió un poco cuando se crearon las privadas, pero no tampoco sustancialmente, porque no tenemos un sistema de un fuerte componente privado del sistema, ¿no? Sigue siendo pequeño. Obviamente es importante en un sistema en el cual no existió nada, pero sigue siendo pequeño. Ahora, la creación de una nueva universidad pública sí puede llegar a cambiar mucho algunas reglas del juego. No lo sabemos, ¿no? Es un comentario que no quería dejar de mencionarlo. Y claro, le dejo lugar a Pablo. Gracias para mí. Muy bien. Y entonces el último comentario lo hará Pablo Landoni. Es también abogado, también estudió en la Universidad de la República. Es máster en Administración y Políticas Públicas por la Cornell University y es doctorando en Administración en la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Es profesor de Políticas Públicas y de Políticas Sociales y Educativas e investigador del Programa de Estudio Superior PRODES de la Universidad Católica del Uruguay. Es director académico del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica e integra en la función hacia afuera de la universidad la Comisión de Acreditación para el Mecanismo de Acreditación Mercosur, el Arcosur, y es miembro afiliado del Programa de Investigación en Educación Superior Privada de la Universidad de Albany en los Estados Unidos. Pablo. Gracias, Carlos. La verdad que es un honor compartir este panel con el profesor Brunner, verdadero fundador del campo académico de los estudios de la educación superior en América Latina y maestro de todos los que intentamos investigar en dicho campo de estudios. Un primer comentario antes de lo que tenía pensado en línea de lo que señala Panambí. En los últimos 2-3 años, con Carlos y con Fernando y con Panambí, hemos estado involucrados en varios estudios para proyectos internacionales. Este concreto, el de aseguramiento de la calidad alfa, Telescopi, un proyecto de posgrados. Y si hay un común denominador de todos esos estudios es la frustración por los datos estadísticos de Uruguay, ¿no? Es decir, la carencia de información de Uruguay y los problemas es realmente preocupante. Ahora, tal vez eso nos lleva a creer que en otros lados es así, y mi experiencia, y probablemente Carlos también, de acreditación en Chile, en Colombia ahora, muestra que, digamos, si bien hay carencias, yo creo que no hay caso peor que el uruguayo, ¿no? Es decir,
no solamente de sistemas de información públicos, sino hasta problemas de sistema de información en las propias instituciones, ¿no? Uno encuentra en cualquier universidad chilena o colombiana sujeta a proceso de acreditación, sistemas de información estadístico, indicadores, y viene el evaluador y sacan 150 indicadores que sistemáticamente vienen registrando los últimos 5 u 8 años, y eso en Uruguay es excepcional y es en muy poquitas instituciones y muy poquitos indicadores. Pero bueno, es una realidad del país. De todos modos, yo quiero al informe y a la presentación hacerle algunos comentarios intentando identificar algunas tendencias en las que Uruguay va en el sentido de lo señalado por el profesor Brunner o es excepción. No pretende ser una presentación exhaustiva, sino más bien de tendencias. Y la concentro en 4 comentarios. El primero refiere a los cambios en la plataforma institucional de provisión de servicios universitarios. Es evidente que Uruguay, con cierto retraso, se está sumando a los procesos de diversificación institucional. El primero, y que ya lleva 30 años, pero todavía consideramos una novedad, es la apertura del sector privado. Uruguay fue el último país en América Latina en habilitar la presencia de instituciones de educación superior privada, que le ha agregado diversidad al sistema, en identidad, en ciertas áreas del conocimiento que no estaban suficientemente desarrollados en la Universidad de la República. Hay carreras pioneras como comunicación, en cierto sentido psicología, que había sido discontinuada en la Universidad de la República durante el gobierno militar, y otras. Y también, y yo creo que este es un aporte sustancial del sector privado, en el área de los posgrados, ¿no? En particular, en ciertas áreas como los MBA, hoy es un campo competitivo, donde la propia Universidad de la República ha reaccionado compitiendo, y uno de los ejemplos que me gusta utilizar en esto son los avisos, este es un comentario uruguayo, en búsqueda, donde la Universidad de la República pone una página entera de sus posgrados de administración de empresas, igual que las universidades privadas. De todos modos, y yo he escrito y estoy convencido sobre esto, el peso de la Universidad de la República, las peculiaridades de la regulación y de los procesos de evaluación ha generado fenómenos de isomorfismo, donde el sector privado en muchos sentidos ha copiado o se ha parecido a la Universidad de la República. Muchas veces no por imposición de la Universidad de la República, sino por cierto paradigma dominante. Acá hay decanos de Derecho y uno tiende a pensar que el paradigma de lo que es el abogado en Uruguay refiere a 150 años de historia de una carrera específica en la Universidad de la República. Y también hago la carrera parecida para que en el proceso de evaluación del ministerio no me armen mucho lío y después veo cómo la cambio, ¿no? Eso ha pasado y creo que ha limitado el efecto innovador que en otros países ha tenido el sector privado. Pero la novedad reciente que mencionaba Panambi es el comienzo de un proceso de diversificación dentro del sector estatal, que no empieza con la UTEC, empieza en la Ley General de Educación del 2008, que prevé 2 instituciones, el Instituto Universitario de Educación y algo que en ese momento se llamaba el Instituto Terciario Superior, que devino por caminos un tanto sinuosos en una iniciativa que se aprobó el año pasado de Universidad Tecnológica, que veremos cómo impacta en su proceso de implementación. Pero también en términos de diversificación, creo que hay que destacar un proceso de descentralización territorial que se está dando en el país. En particular el esfuerzo que la Universidad de la República está generando en los centros regionales. A la UTEC se le ha mandatado de que esté en el interior de la República, pero también los esfuerzos de ciertos gobiernos municipales, como el de Maldonado, de generar en Punta del Este una ciudad universitaria, un esfuerzo público-privado, con cierto liderazgo de un instituto universitario privado, el CLAE, que ha desarrollado 2 carreras tradicionales, es decir, las fundacionales, Derecho y Medicina en Maldonado, que para
en cierto contrapunto con Panambí, yo diría que algo ha pasado, porque si uno le decía a un uruguayo hace 10 años por una carrera de medicina y de derecho en Maldonado, decía, estás loco, ¿no? Y hoy están, y hay otras instituciones colaborando, entre ellas la Universidad Católica en ese desarrollo, así como algunas universidades privadas están abriendo sedes en el interior o continúan con ellas, como es el caso de la Universidad Católica. Por lo tanto, en términos de diversificación, yo creo que se están pasando cosas. Un segundo comentario está vinculado a los temas de acceso que presentó el profesor Brunner. Y en primer lugar, señalar cierta sorpresa con la tasa bruta de escolarización de 63% que se marca de Uruguay, que no me queda muy claro dónde sale ese número, sobre todo con el propio dato de la baja tasa de graduación de secundaria, que seamos honestos, nadie sabe cuál es la tasa de graduación de secundaria porque secundaria no dice cuántas personas salen. La tasa, que todos los datos que empieza Gustavo de Armas y da el anuario estadísticos, están calculados sobre la encuesta continua de hogares, que es una buena aproximación con confiabilidad estadística, pero digamos, si hay un dato en educación superior que estamos seguros es cuántos graduaron, ¿no? Es decir, la Universidad de la República y las universidades privadas saben cuántas personas salieron y los cuentan. Es el único dato que estamos 100% confiable. Secundaria no lo da. No lo da porque no lo tiene. Pues no lo debe registrar. No lo sé. No lo sé. ¿No? Ahora, creo que aquí en términos de acceso, y el informe lo marca bien, Uruguay tiene un problema gravísimo con la participación de los quintiles de menores ingresos, ¿no? Es decir, no solamente salen de secundaria los sectores más bajos, salen de secundaria un número bajo de estudiantes, sino que además los que egresan y por lo tanto ingresan a la educación superior de los sectores más bajos, según los datos del último anuario disponible, es de menos del 10%, un 9.6%, cuando del quintil más rico es un 72,2%. Esto ha llevado a algún comentario interesante que he escuchado del rector Grunberg, a ver si lo repito bien o mal, que es de la graduación de educación superior, que un chico pobre tiene más chance de estar en el plantel de la selección uruguaya que graduarse de la educación superior uruguaya. Del interior, ¿no? Pero indica que tenemos un problema importante en los temas de acceso. Depende de qué lugar lo mire. Sí, no, y quiera mucho más estar en la selección uruguaya. Depende de quién, capaz que la OFU está contentísima. Sí. Un tercer comentario refiere a los cambios en la gobernanza y la gestión de las instituciones universitarias en el país. Para un estudio realizado para el proyecto Telescopi que recién mencioné sobre dirección estratégica de universidades, vimos al menos y destacamos estos tres fenómenos. Primero, una tendencia al desarrollo de planes estratégicos en las universidades, pero no tanto por exigencias regulatorias como es en otros países, sino por requisitos o demandas internas de las propias instituciones, sobre todo buscando el alineamiento de su organización. Segundo, una profesionalización creciente de la gestión institucional. Esto es claro en el sector privado, donde los directivos son personal de alta dedicación, pero también dentro de la Universidad de la República, donde en el régimen de cogobierno se asiste a una presencia cada vez mayor de docentes de dedicación total en órganos de cogobierno, con lo cual le asigna, no tiene tanto la experiencia del docente aula rotativo, sino de una persona que vive dentro de la institución. Esto también se manifiesta en la profesionalización de los equipos de gestión, desde los órganos de conducción para abajo, ¿no? Y esto me lleva a una afirmación un poquito más aventurada, pero que creo que se va a afirmar en el futuro próximo, que cierta paulatina orientación de las universidades uruguayas a un
atisbo emprendedor, en el sentido de Burton Clark. Motivado fundamentalmente por el entorno, por demandas externas, la presentación a fondos competitivos en la ANI, la competencia por alumnos en algunos niveles de posgrado, como mencionaba en el tema de la administración de empresas, pero también por demandas internas de preocupación por la gestión de los recursos. Es decir, las instituciones crecientemente sienten de que han tenido más recursos por la mejora económica del país, tanto las universidades privadas como el sector público, pero una preocupación de cómo se gestionan esos recursos extraordinarios. Y un comentario final sobre el tema del aseguramiento de la calidad. Luego de compartir con varios de los que están aquí más de 3 años en comisiones para gestionar, para diseñar una agencia de acreditación del año 2006 al año 2009, y de estar en la comisión de acreditación en el proceso Arcusur, en un ámbito académico como este, no sé si no fuera tan académico diría lo mismo, no puedo más que señalar mi frustración por la importante oportunidad perdida por el país de no avanzar en el campo del aseguramiento de la calidad. Nadie duda de que en el país hay diferencias importantes sobre cómo debería regularse el sistema de educación superior entre los actores. Pero me parece que ese proceso fue altamente beneficioso para el país en el sentido de que no solamente limó asperezas, sino que generó un mejor conocimiento de los otros sectores por parte de los involucrados. Y además estábamos en el medio del proceso Arcusur, donde un conjunto importante de carreras en el país estaba involucrado en un proceso de acreditación y veía los efectos prácticos, concretos, beneficiosos de los procesos de aseguramiento de la calidad. Eso llevó a formación de recursos humanos, diseño de sistema de información, equipos concretos, indicadores, planes estratégicos. Cerrado ese ciclo Arcusur, mi temor es que la motivación de los propios involucrados se va perdiendo. Y el bloqueo vino sobre todo por aspectos institucionales y de poder, donde me parece que podríamos haber logrado ciertos consensos y haber dado un paso importante. Y en este momento donde empiezan, ahora la palabra de moda aquí es chisporroteos electorales, no sé si será la mejor oportunidad. Pero quienes estamos convencidos de la virtud de este tipo de procesos, junto con la frustración, tenemos que marcar nuestra convicción, no solamente de que esto es un proceso mundial y Uruguay está quedando fuera de una gran tendencia, sino que el país lo precisa. Muchas gracias. Bien, gracias, Pablo. Muy bien, entonces ahora daríamos la posibilidad de que se hicieran preguntas o comentarios a nuestro principal expositor y también a nuestros comentaristas. Hay un micrófono que le pido a alguien que si por favor lo puede hacer circular. Aquellos que quieran hacer las preguntas, lo que les pedimos es que sean concisas para darle la posibilidad de que a todo el que quiera preguntar lo pueda hacer. No sé si hay alguien. Jorge, creo que tú querías hacer una... Acá adelante, por favor. Yo quería hacer un breve comentario. Este es un informe descriptivo, pero subyace, obviamente, algunos elementos analíticos, especialmente los problemas de acceso de las poblaciones de menores recursos que pasan por escuelas de menor calidad y se gradúan menos, y los problemas de falta de información de calidad que hizo referencia la doctora Abadí. Yo solo quería comentar que, obviamente no es el tipo de informe, pero en la discusión de educación superior en América Latina falta poner el foco en el politics. Lamentablemente en español tenemos una sola palabra para hablar de dos cosas, que es política, pero hay dos discusiones políticas que son fundamentales para cambiar estas realidades. Una son los problemas de acceso irrestricto y gratuidad,
que desde hace décadas conspiran contra que los pobres puedan llegar a la universidad y graduarse. Y eso es un problema de discusión política. En Argentina y Uruguay es particularmente agudo, pero también existe en otras partes, el hecho que los alumnos de menores ingresos, cuando llegan a la universidad, la gratuidad no les sirve. En realidad necesitan un estipendio para poder estudiar, como pasa cuando los latinoamericanos van a hacer becas en otro lado. Y la falta de examen de ingreso hace que la superpoblación en las instituciones, hace que la competencia por los recursos, hace que otra vez los más pobres son los que menos pueden sobrevivir en las universidades. Entonces hay una discusión de política que no se da en nuestras sociedades. La segunda es la falta de información de calidad. Y ahí creo que el problema está también en una situación en una discusión de política, que es la falta de convergencia de los sistemas de evaluación de calidad. Las universidades públicas piensan que no deben ser evaluadas igual que las privadas. Y de repente esa discusión tendría sentido si uno dividiera entre universidades nuevas y viejas, pero universidades privadas con 25 o 50 o 70 años de tradición no tendrían por qué ser evaluadas distintas. La convergencia de los sistemas de calidad creo que sería la garantía de tener esas informaciones que uno necesita como padre para saber qué pasa con los hijos, los empleadores para saber qué tipo de formación tienen los graduados el día de mañana. Esto es a lo largo y a lo ancho de América Latina. Yo recuerdo siempre una conversación que tuve con el ministro Haddad de Brasil, de Educación, en ocasión de una reunión de la UNESCO, y tuvimos la ocasión de charlar un buen rato y me decía que el presidente Lula había intentado convencer a las universidades federales que se convergieran a un sistema de calidad en el cual tuvieran las mismas normas que los demás, y me dijo, después de un tiempo me dijo, prefiero ir a tratar con los sin tierra. Era más fácil. ¿Quieres hacer un comentario? O si no, Yo creo que efectivamente el problema de la información es muy decisivo para el futuro de la educación superior en América Latina. Hay que separarlo del informe. El informe finalmente es lo que puede ser, digamos. Este es un informe, entre otras cosas, patrocinado por una institución como Universia, que agrupa alrededor de cerca ya de 1000 instituciones de educación superior de la región, donde todas las universidades nacionales son en cada país extraordinariamente celosas de qué es lo que se diga en un informe, ¿no? Por eso que el informe trata de reducir al máximo cualquier elemento de análisis, porque chocaría, digamos, de inmediato y dejaría de poder existir el informe si uno introdujese, digamos, análisis que de alguna manera van a implicar juicios evaluativos. Entonces, eso se deja más bien a la parte nacional. Y yo comparto el juicio cuando usted decía que el informe de Carlos es muy interesante, y en general diría yo que los informes nacionales, que son disparejos, porque son disparejas las realidades en América Latina, es lo más interesante del informe y no aparece en la publicación. Son 1000 páginas, pero que están en el disco, y en realidad está todo eso en el sitio de Cinda, y en otras partes ya los han reproducido, de modo tal que uno puede bajar el informe y puede bajar los informes nacionales, que sí en general contienen más evaluaciones hechas por los autores nacionales, porque esa fue la manera de poder en esta empresa, digamos, salir del cepo muy estrecho de que efectivamente uno tiene que tener un extraordinario respeto por las instituciones que están dispuestas a participar, pero que llevaría a un formalismo excesivo. Entonces la manera de sortear eso era decir, bueno, en cada país que los expertos nacionales tomen posición. Y de hecho se les pide información, pero el cuestionario lo que más pide es, y dé usted un juicio. Ha habido cambios legales durante los últimos años, y qué es lo que le parece a usted que esos cambios representan, ¿no? Y ahí, claro,
en cada país, de acuerdo a sus propias tradiciones intelectuales, etcétera, los autores iban diciendo algo. Ahora, efectivamente nos falta en América Latina el tipo de información más cualitativa que tiene que ver con lo que ocurre dentro de la sala de clase, con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y cuando hay, porque hay efectivamente en los países, claro que ya hay que ir a una literatura muy distinta, son tesis de doctorado, son estudios etnometodológicos, ahí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo he visto ahora últimos estudios tanto en México como en Chile, completamente detallado, con entrevistas en profundidad a números pequeños de graduados que provienen de familias donde ellos son la primera generación que llegó a la universidad. Ahí hay cosas muy interesantes, pero en realidad si uno pregunta más en general, bueno, pero ¿qué saben nuestros graduados? ¿Quién podría responder de alguna manera razonable a esa pregunta? ¿Qué saben realmente? Todos los estudios más generales en los países desarrollados son siempre discutidos porque usan un aparataje estadístico cada vez más sofisticado sobre la base, además de recopilaciones de datos cada vez más completos, como tienen algunos países como Inglaterra y Estados Unidos, y cuando entonces miden lo que suele llamarse valor agregado académico por la institución, y tienen forma de hacerlo, es decir, ¿qué es lo que era este joven cuando a los 18 años entró al bachillerato en Estados Unidos y qué es lo que es al salir como bachiller? Y en el promedio yo puedo medir, por ejemplo, en términos de sus competencias generales, yo puedo medirlo en los dos momentos. Es muy frustrante. El último estudio grande que ha dado lugar a una polémica enorme en Estados Unidos, que fue publicado el año 2012 por dos investigadores considerados investigadores top dentro de la comunidad de sociología y de estudios aplicados, muestran que en el promedio las universidades y los colleges americanos no agregan nada, ¿no? Hay otros estudios menos sofisticados, yo conozco los estudios que se han hecho en Chile, por ejemplo, en facultades de pedagogía, que muestran exactamente lo mismo. Es decir, un chico entra a los 18 años, se gradúa de profesor de enseñanza básica a los 22 y en términos de competencias generales, efectivamente no avanzó nada. Y luego los exámenes que se están tomando ahora especializadamente en algunas profesiones, no con carácter habilitante como en algunos países desarrollados, sino simplemente de evaluación del aprendizaje a lo largo de la carrera, que se toman y uno se toman en pedagogía, muestran, y ahí es bastante, digamos, hay mediciones en competencias genéricas, pero también en conocimiento específico de la disciplina que va a enseñar. Bueno, resulta que una buena parte de los profesores, por ejemplo, de enseñanza básica en matemática, que es algo tan central y en que en general nos va a todos mal, a Uruguay le va mal, pero no tan mal como a la mayor parte de los países en América Latina, los profesores no son ellos capaces de resolver problemas que están enseñando en cuarto básico. O sea, estamos hablando de problemas extraordinariamente, digamos, de realidades muy duras a las que solemos escapar. Y entonces la pregunta es, ¿por qué las instituciones son tan renuentes a entregarle información? ¿Qué es lo que tiene que ver con la economía política general de los sistemas? ¿Por qué los ministerios en América Latina nunca han adoptado una práctica que en un país como Inglaterra tiene 50 años, que es un estatuto de obligaciones de informar? Hay un estatuto que le dice a las universidades que reciben recursos del Estado sobre qué es lo que tienen que informar internamente a su propia comunidad, qué es lo que tienen que poner obligadamente en su sitio y de qué es lo que tienen que obligadamente informar al ministerio. Y si uno mira el conjunto de eso, efectivamente la información es extraordinariamente detallada. O sea, las tasas de deserción tienen que estar por carrera puestas en el sitio, no es que se las informen secretamente al amigo investigador, tienen que estar en el sitio y cada madre y padre y cada estudiante puede saber que va a entrar a una carrera donde el 80% no termina. Luego tienen que tener información sobre la empleabilidad de sus graduados. Yo estoy claro de que el objetivo único de la universidad no es dotar a las personas
de competencias de empleabilidad, pero me parece raro cuando escucho en algunas partes de América Latina decir que no es en absoluto preocupación de la universidad, que la universidad no tiene por qué preocuparse, porque tiene que formar ciudadanos. Y yo digo, bueno, pero tiene que formar ciudadanos críticos, y ese ciudadano crítico va a ser la crítica a partir de qué alimentación básica, ¿no? Y si no tiene cómo, no tiene por dónde hacer crítica tampoco. Entonces, tenemos que saber cosas de empleabilidad, y cuando Pablo recién decía, hay diferencia en América Latina, yo estoy claro. Por ejemplo, hoy día uno encuentra información de empleabilidad en Colombia y Chile, y luego un poco menos en México, que es a esta altura bastante sofisticada. El Observatorio de la Empleabilidad en Colombia le muestra a uno universidad por universidad, carrera por carrera, qué es lo que ocurre, y por lo menos alguna información básica, tasa de empleabilidad y remuneración promedio. Otra vez, no quiero decir con esto que el único criterio de valor es el criterio del ingreso monetario, pero es un criterio que por lo menos por respeto a los estudiantes habría que dar. Hay que decirle a un estudiante que va a ir a estudiar ingeniería en tal parte que el 80% de esos ingenieros van a salir ganando menos que el promedio que aparece en la prensa. Cuando dicen un ingeniero gana en promedio, digamos, el equivalente a, qué sé yo, $2.000 después de 2 años de trabajo, eso en algunas universidades vale, en el mejor de los casos, para el 20%. Todo el resto está lejos por debajo de eso. ¿Y eso por qué no va a ser una información que debiera estar a disposición de todos los estudiantes? Y del gobierno también, que entonces tiene motivos para preocuparse qué es lo que está pasando con esos ingenieros que no están siendo contratados en ningún puesto donde efectivamente se paga lo que aparece como el promedio nacional. En fin, hay una gran cantidad de digamos, la falta de datos y de información que es tan sabida desde hace 50 años, sin embargo, es nada más que el tip del iceberg. Y lo que no nos preguntamos es por qué no se está produciendo toda esta información. ¿Por qué uno puede decir hoy día, pleno siglo XXI, que en el 80% de las universidades de América Latina no se sabe cuál es el costo de formar a los profesionales que forman? ¿No? Sí. Y tenemos 2 preguntas por ahí también. No, Sí. no sé si, no quiero, me parece que si hay otras preguntas mejor que... No, yo quería hablar de un aspecto menor tal vez, pero que esto he tenido oportunidad de decirlo varias veces en el Consejo Directivo Central de la Universidad. Desde el 94, que se aprobó el Fondo de Solidaridad, la enseñanza universitaria pública y terciaria pública dejó de ser gratuita para los egresados, no para los que cursan, pero para los egresados sí. Y el monto de lo que se recauda, que tiene dos partes, ¿no?, iguales. Una es lo que se aplica a becas y el otro lo que va directamente a apoyar el presupuesto de la universidad. Hoy le financia prácticamente a la universidad una facultad promedio. Y si ustedes miran la información que tiene publicada la universidad y el Fondo de Solidaridad en particular, pero la universidad, porque agrega otras herramientas de becas, aparte de la propia de bienestar estudiantil y otros programas, de una aspiración, creo, en el último año de unos 12.000 aspirantes a beca, casi que se dieron 10.000 becas. O sea que hay está bien, las becas no son ningún lujo, pero quiere decir de que es un elemento que yo creo que simplemente para que no quede, digamos, quedemos en el cambio antiguo de que esto es gratis. Desde el 94 un cambio sustancial, y si bien no los que están estudiando, pero una vez que uno se recibe y quiere ejercer, si no, no tiene habilitación, no está al día con la caja profesional, no puede firmar, es decir, no puede ejercer profesionalmente. Los únicos que se escapan son los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar gratis y se van a ejercer a otro lado, o los uruguayos que se van a trabajar fuera del país y después nadie puede pistear, que constituye una injusticia en sí mismo, pero es creo un elemento no menor a considerar. Al profesor Álvaro Díaz. Solo comentarios muy breves. Uno sobre la caja negra que planteaba Panambí con razón. Negra. Esa fue la primera expresión que usaste.
Sobre la caja negra, yo quiero decir que es muy importante saber lo que pasa. Tengo un amigo que me dice, en la educación superior, lo que se necesita sobre todo para recibirse es paciencia. Eso quiere decir que no sabemos demasiado de cuál es el sistema de enseñanza-aprendizaje que se está ejerciendo en cada caso y por lo tanto no sabemos cuáles son las competencias de muchos profesionales y tenemos dudas. Entonces cuando yo veo muchas estadísticas que hacen a los presupuestos y algunos países que conozco, digo, me entran dudas sobre el valor de las estadísticas y he aprendido ya de viejo que cuando se pone mucho dinero a algo que funciona mal, va a funcionar peor. Siempre pasa eso. La segunda cosa tiene que ver con las políticas que el rector Grunberg mencionaba con razón, en los sentidos que sean. Creo que a este país le falta discusión sobre las políticas en general. Le falta discusión sobre las políticas. Yo sobre el tema de evaluación, la universidad ha tenido de hace años un sistema de autoevaluación que fue implementado durante el rectorado del ingeniero Huarga, que funcionó más o menos aceptablemente. Pero lo que yo digo es que es evidente que en los años venideros el tema de una evaluación general va a ser imposible de detener. Se va a dar o se va a dar, porque ya las propias autoridades de la UTEC, lo primero que plantearon en su primera conferencia de prensa fue que querían una evaluación externa, por lo tanto, y eso es una universidad pública, lo cual a mi juicio es una cosa en principio positiva. Nosotros con algún otro amigo que ya no está, como el doctor Sheward, lo planteamos hace casi 20 años, la necesidad de que hubiera más de una universidad pública y fuimos atacados de todas las maneras posibles y hoy se está haciendo con aplauso de casi todos los que antes nos atacaron. Quiere decir que la historia parecería que nos está dando la razón. La última cosa que quiero decir, coincidiendo con mi compañero de comisión de acreditación que oficia de Agencia Nacional, Pablo Landoni, es que a mi juicio esa experiencia es extremadamente positiva y yo sigo pensando de que vamos a tener la suficiente racionalidad y capacidad de negociar, digamos, entre comillas, una fórmula que permita crear una ley nacional de acreditación, que es una necesidad para todo el sistema, como el doctor Brunner lo explicó antes. Muchas gracias. Allá en el fondo, el trabajo. Bueno, nada más que dos comentarios para apoyar dos comentarios anteriores. El último, el exdecano Álvaro Díaz. Yo, siendo decano en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, también tuve oportunidad de insistir sobre el tema de la evaluación en varias oportunidades y en que la evaluación universitaria debería ser común a todo el sistema. Que los esfuerzos del rector Huarga para que se hiciera una autoevaluación, por cierto, eran positivos porque hasta ese momento no había evaluación de ninguna especie. Pero eran, aparte de muy dispares los resultados obtenidos, injustos desde todo punto de vista, como un medio de producir información útil para la sociedad, para el gobierno, para los estudiantes y para las mismas instituciones. El otro comentario tiene que ver con un viejo tema, el de la gratuidad de la enseñanza en el Uruguay. La enseñanza universitaria no es gratuita, tiene muy mal sistema, creo yo, un muy mal sistema de pago de la enseñanza universitaria pública, no solo porque entre toda la población se le paga a aquellos que egresan de los quintiles, que salen o ingresan a estudiar desde los quintiles superiores o del quintil más superior, que no necesitarían que le pagara toda la sociedad los estudios, sino porque además el Fondo de Solidaridad, que bueno, es una manera de contribuir al presupuesto universitario, a esta altura, por lo menos a esta altura, debería ser cambiado, porque no puede ser
que ignore a esa enorme masa de estudiantes que existen, que realmente consumen servicios universitarios, que cuestan muchísimo, que entorpecen enormemente el proceso de formación y que en realidad no egresan nunca, o sea que nunca pagan nada. Gracias. Me pidieron que cerrara, pero en realidad esta actividad de esta mañana abre también un ciclo más intenso dentro de la propia universidad. Mañana vamos a tener también la oportunidad a las 19 horas, si no me equivoco, de escucharlo también hablando un poco de desafíos de la educación superior en América Latina. Así que los invito especialmente a seguir acompañándonos en esto. Bueno, después quiero especialmente agradecerles a todos la presencia aquí. Bueno, hay varios decanos de la Universidad de la República, ex decanos también, o decanos de otros institutos universitarios, de distintos, o universidades, rectores también. Bueno, está la querida presencia del doctor Carlos Díaz entre nosotros, también agradezco mucho que haya venido. Nada, no tengo mucho para decir, la verdad, pero ahora vamos a seguir conversando en el café que tenemos, que Universia nos ha preparado especialmente. Me parece que salieron muchísimos temas, hay muchas preguntas, muchos temas para seguir debatiendo y conversando. Yo quiero hablar más a nivel general. Realmente creo que aprovecho la presencia del rector Grunberg acá. Me parece que tenemos que seguir generando entre todas las instituciones universitarias, entre los distintos organismos del país, una discusión informada y más a fondo sobre lo que está sucediendo en los sistemas universitarios del mundo, lo que está pasando en Uruguay. Coincido absolutamente con la doctora Panambí Abadí que no tenemos todavía un sistema universitario, pero me parece que es un desafío inmenso para el país, o sea, tener un sistema universitario, tener información homogénea y poder compararla y poder de alguna manera todos ver dónde estamos parados y mejorar hacia adelante. O sea, me parece que ahí, por eso me parece que generar este tipo de instancias en las cuales podemos hablar en base a los números, en base también a las realidades que tenemos y discutir de alguna manera y ayudar también a nuestros gobiernos a que tengan políticas adecuadas, me parece que es un desafío interesante y es propio de la academia también poder hacerlo. Así que nada, vuelvo a agradecer la presencia del doctor José Joaquín Brunner entre nosotros, contar con, como decía Landoni, con el que ha puesto de alguna manera este tema entre nuestras universidades en el tema académico, es realmente un honor, es un gusto, es un placer, y bueno, lo vuelvo a invitar para mañana. Muchísimas gracias a todos por su presencia entre nosotros. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.